Qué gusto tenerles de nuevo acompañándonos en una emisión más de su programa Con los Refugiados. Esta es una producción de ACNUR México, como saben, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder abordar temáticas relacionadas con personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo y para poder conocer un poco más la situación que envuelve a este fenómeno cada vez más cercano a nosotros, ¿no? A nosotras. Mi nombre es Angélica Montes y les invito a que se queden con nosotras en un programa especial que hemos preparado para este día, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y en el que conversaremos un tema crucial para mejorar como sociedad. Vamos a platicar sobre la violencia sexual y basada en género, una realidad que viven mujeres, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Así que quédense con nosotras. En el programa de hoy tenemos como panelistas a mujeres expertas en la temática, mujeres que en primera fila conocen las experiencias de esta población y que pueden darnos mayor luz sobre cómo entender el fenómeno del desplazamiento forzado, cada vez más incrementándose por la población de mujeres, adolescentes y niñas. Entonces quiero pues darles la bienvenida a todas nuestras panelistas. Empiezo por saludar a Gretchen Kuhner. Ella es cofundadora y directora de IMUMI, que es el Instituto para las Mujeres en la Migración, una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o en Estados Unidos. Gretchen, bienvenida y gracias por estar con nosotras. Gracias, buenos días. Muy bien, pues también tenemos con nosotras en el panel a Blanca Lomelí. Ella es directora de país de Hayas México, es médica de profesión con más de 20 años trabajando en contextos de ayuda humanitaria y contextos de emergencias acá en México y en otros países. Ha trabajado el tema de equidad de género y masculinidades desde hace casi 3 décadas. En Hayas lidera un equipo multidisciplinario que trabaja con población en contexto de desplazamiento a través de estrategias de protección legal, salud mental y apoyo psicosocial, también de atención y de prevención de violencia basada en género. Muchas gracias por estar con nosotros también, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas. Gracias. Bueno, también quiero saludar muy afectuosamente a Bianca Rodríguez. Bianca es una mujer transfeminista defensora de los derechos humanos en El Salvador. Desde el año 2017 preside la ONG Comcavis Trans, que es una organización que trabaja en promover, defender y demandar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador. Ella es miembro de la Junta Directiva del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe e integrante del panel de concesiones de apoyos del Fondo Internacional Trans. También Bianca, a nivel nacional en El Salvador, funge como la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI y secretaria ejecutiva de la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado. Forma parte también del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres en El Salvador y es miembro de la Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Quiero destacar con Bianca que su gran trayectoria como defensora de derechos humanos ha sido reconocida a nivel regional por las Américas del premio entregado por el ACNUR precisamente, que es el premio Nansen. Ella lo ganó en 2019 por su labor y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI, desplazadas forzadamente por violencia y refugiadas en El Salvador y la región de Latinoamérica. Gracias, Bianca, también por hacer espacio en tu agenda y acompañarnos en esta ocasión. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Bianca. Bueno, también está con nosotros Natalie Gras. Ella es etnohistoriadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y desde el 2009 es subdirectora de Atención a Poblaciones Clave, Programas Específicos e Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Coordina el diagnóstico de VIH en personas privadas de libertad, en situación de calle, trabajadores sexuales y usuarios de sustancias. También Natalie, desde el 2017, forma parte del programa Clínica Santuario Protección y Violencia Sexual y Basada en Género. Realmente, Natalie, también para nosotros es un gusto tenerte acá, que puedas participar en este panel. Así es que muchas gracias y representando a Clínica Condesa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todas. Bueno, y también quiero presentar a Carla Díaz. Ella es prestadora de servicios de asistencia humanitaria en programa Casa Refugiados. Es egresada de la especialidad en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte y de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde el 2019 acompaña a personas en movilidad. Participó en el equipo de investigación del protocolo para la atención humanitaria de emergencias a personas migrantes y sujetos de protección internacional de la Ciudad de México. También tiene mucho trabajo en albergues o campamentos temporales de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Toda una experta también, Carlita. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ven, un panel realmente de mujeres expertas al frente de esta temática y bueno, gracias a todas por estar en el programa de Con los Refugiados. Este programa queremos iniciarlo contando la experiencia propia de la viva voz de una mujer refugiada que tuvo que salir de su país de nacimiento, obligada, forzada y sin mayor alternativa. Está con nosotros también para abrir este programa Marian Gabriela. Ella es una mujer refugiada nicaragüense que reside ahora en México desde el 2018. Participó en las protestas de abril de ese año en Nicaragua, pero que debido a constantes amenazas, muchas de ellas relacionadas con ser mujer por su género, tuvo que huir para ponerse a salvo. Marian, bienvenida y gracias por abrirnos tu corazón, contarnos tu experiencia, que es la misma que viven miles de mujeres en la región, en el mundo. La pregunta, digamos, básica que alguien pudiera hacerse es, ¿por qué saliste de tu país? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te trajo a esta decisión de huir de Nicaragua? Bienvenida, Marian. Buenos días y muchas gracias por este espacio y también por compartir este espacio con estas mujeres expertas y muy comprometidas, ¿verdad?, con los derechos de las personas refugiadas. Sí, mi nombre es Marian Gabriela, como dice Angélica, nací en Nicaragua, pero desde octubre de 2018 mi hogar es México. Este país me ha dado la oportunidad de cumplir dos de los derechos humanos más básicos e imprescindibles, ¿no?, como lo son la libertad y la vida. En mayo de 2019 me otorgaron la condición de refugiada y hoy soy una ciudadana del mundo. En abril de 2018, en Nicaragua fue el escenario de múltiples protestas y marchas, las cuales al inicio tenían el objetivo de demostrar el repudio ante reformas a la seguridad social, impuestas por Daniel Ortega, quien se dice presidente de Nicaragua. La represión fue escalando a tal punto que el 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua, jóvenes acompañados de sus madres fueron asesinados por francotiradores de la policía, también dirigida por Daniel Ortega. Participé junto con mi esposo, quien también cuenta con la condición de refugiado, en casi todas las marchas. Una vez culminada la marcha del 30 de mayo de 2018, personas a bordo de camionetas rafaguearon viviendas. Una de ellas era la nuestra. Nos vimos tirados en el piso, con las luces apagadas y con un llanto silencioso. Desde mayo recibí amenazas de funcionarios de gobierno, de policías, y también diciendo que me iban a secuestrar, en otras ocasiones violar y en otras asesinar. La violencia sexual y de género son herramientas de los gobiernos autoritarios para torturar y para vivir con miedo
es decir, para someter a la población. No podía dormir ni comer porque estaba latente esa posibilidad de que en alguna noche iban a llegar a mi casa, la iban a abrir y me iban a secuestrar. Esa posibilidad era muy real. Por supuesto, me volví una mujer nerviosa, miedosa, con solo 49 kilos y con ataques de pánico. No hubo mucho análisis, ¿no? En cuanto a ver si salíamos o no del país. Realmente era la única opción que tenía, si quería vivir. Y el 2 de octubre de 2018 es una fecha también muy importante para México. Fue la primera vez que pisamos tierra mexicana. Fue en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez que entendí por primera vez que ya había cambiado mi contexto. A pesar de que veníamos con una visa de turista y con suficiente plata, nos metieron en un cuarto. Y lo único que pasaba por mi cabeza era, ojalá que no me separen de mi esposo. Porque estaba latente también esa posibilidad de que me podían desaparecer, de que me podían regresar a Nicaragua. Era un sinfín de escenarios, todos obviamente funestos, ¿no? Y 2 o 3 horas después nos dejaron salir y al abrirse esa puerta automática de salida del aeropuerto, me eché a llorar. Abracé a mi amiga, quien nos estaba esperando, y pues la vida comenzó. Pero bueno, ahora vivo aquí, entonces tengo la suma de preocupaciones, ¿no? De lo que pasa allá en Nicaragua, lo que pasa aquí, pero también las preocupaciones del mundo entero, porque la pandemia nos ha venido a cachetear para despertarnos y entender que lo que pasa en el lugar más recóndito del planeta también nos atañe. Esta pandemia nos ha tratado a ricos, pobres, negros, blancos, hombres y mujeres como iguales, lo que no significa que las acciones para contrarrestarla lo sean. Es muy distinto, lamentablemente es muy desigual. El encierro ha visibilizado la realidad tan cruel y perversa que muchas mujeres sufren entre 4 paredes, entre ese núcleo que se supone debe ser el espacio de seguridad, de paz, de amor, de tolerancia, de respeto, y tristemente es lo que menos hay. Los grupos de ventas, me he fijado en Facebook, se han convertido en espacios de denuncia, donde cuelgan videos donde mujeres están siendo agredidas física y emocionalmente, pero nos quedamos ahí en la denuncia pública, pero hace falta mucho más. Si la empatía no se hace o acción, sigue siendo una omisión. Están también las historias de mujeres que huyen de sus países por la violencia, las maras, por su forma de pensar o por su forma de amar. Y siempre me duele pensar que esas mujeres saben que en el trayecto serán violadas o abusadas, porque ven nuestro cuerpo como mercancía, como cosas. Y el cuerpo es lo más nuestro que tenemos, lo más íntimo. Si un empujón duele y te deja marca, no imagino la que deja un abuso. Y lo que más me incomoda es que cada vez que una mujer, una niña está siendo violentada, nosotros como especie humana nos degradamos. Es una vergüenza que a estas alturas todavía pasen estas cosas, que me tenga que autolimitar a la hora de tomar decisiones tan pequeñas como que si salgo a correr o no, porque es que el secuestro es una realidad. O que me tenga que autocensurar por temor a la respuesta de un hombre. Porque además, contando con esta mi condición de refugiada, pues me hace mucho más vulnerable, ¿no? Porque no sé cómo funciona la dinámica de este país, lo estoy aprendiendo. Alguien me dijo, Marian, el ser humano es un ser político y en este país vas a adoptar batallas nuevas, luchas nuevas. Y sí, tenía razón. Mi compromiso es con las personas refugiadas y con las mujeres para ayudar a transitar por esa lucha de conquistar la libertad y la independencia. Y a título personal, como una mujer, como una profesional, como una ciudadana del mundo que tuvo que salir huyendo de su país de origen, mi lucha es por mi felicidad y por mi plenitud, porque esa es mi venganza personal. Gracias. Bueno, la verdad es que son palabras muy, muy duras. Gracias, Marian, como te decía, por abrirnos tu corazón. Son palabras que duelen a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel de sociedad.
quiero recalcar que Marian se tomó el tiempo de escribir lo que siente, de escribir su experiencia, de estructurar y de aprovechar este espacio a nombre de miles de mujeres que han vivido lo que ella vive, lo que ella vivió, y que esperemos que ya no se dé, que ya no vivan. Bueno, con este testimonio de Gaby, pues entendemos y podemos decir que nos ayuda a visibilizar y enfatizar que muchas de las mujeres que salen de sus países y entran a México no están migrando en el sentido clásico de la palabra, no solo están saliendo de su país de origen para buscar trabajo, para buscar una mejor oportunidad de vida, como clásicamente se menciona o se ha mencionado por años, sino que están huyendo, están tratando de ponerse a salvo, están tratando de sobrevivir. Entonces, para nosotros, desde Con los Refugiados, desde ACNUR, es importante hablar de un desplazamiento forzado. De mujeres, de niñas y de adolescentes, y cuando estamos hablando de esta población que están huyendo de amenazas, de violencia doméstica, de violaciones, de explotación sexual, que no pueden regresar a su país por estas causas, estamos hablando no de mujeres migrantes, sino de mujeres refugiadas. ¿Qué sienten nuestras panelistas con este testimonio de Gaby? En el entendido que en los últimos años también la mitad de la población en situación de movilidad, y para México también la mitad al menos de las solicitudes de asilo recibidas en los últimos años también han sido de mujeres, niñas, adolescentes. Es otro rostro. El desplazamiento forzado es otro rostro más de la violencia contra esta población, no solo en la región, sino en el mundo. Voy a abrir el espacio tal vez con Gretchen de IMUMI. Así podríamos verlo. Gretchen, ¿qué opinas? Sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Marian, por compartir tu historia tan dolorosa. Creo que es emblemático de partes de lo que escuchamos todos los días trabajando con mujeres que tienen que huir de sus países por razones no solamente políticas, sino esta combinación de la política y la presión, el control, las relaciones de poder y cómo se usa la violencia basada en género para controlar, presionar a las mujeres. Esto ocurre no solamente desafortunadamente en Nicaragua, sino también en los otros países de solicitantes de asilo en México, ¿no? Que la mayoría son de Honduras, de Haití, de Cuba, de Venezuela. Y en la oficina donde yo trabajo tenemos este tipo de casos, ¿no? De todas las nacionalidades. Entonces creo que más bien es un factor, la violencia, la forma de controlar a las mujeres a través de sus cuerpos, que ocurre en todos los países. Y en México tenemos el agregado de la violencia que ocurre en México. Entonces, no son solamente mujeres que están huyendo de sus países, pero en el caso de Marian, por ejemplo, tuvo la oportunidad de subirse a un avión. Muchas mujeres que están huyendo esta oportunidad no la tienen y están entrando por tierra. Y entonces tenemos combinados estos factores de violencia en contra de las mujeres, no solamente en una experiencia de país de origen, pero también cuando llegan a México. Entonces México es un lugar muy difícil para ser mujer, para ser solicitante de asilo, para ser refugiada, para ser migrante en general, pero también tiene, y creo que Marian lo destacó, tiene un marco legal muy amplio en México, mucho más amplio que en otros países. Entonces, hemos visto que trabajamos también con el marco de asilo de Estados Unidos, que México tiene el reconocimiento de la violencia generalizada bajo Cartagena,
en la Ley de Refugiados de México también tiene el reconocimiento de la violencia de género. Entonces, esto creo que es un factor muy importante en lo que estamos trabajando y todavía tenemos muchos retos, ¿no? Para entender cuántos casos son así y cómo podemos trabajar mejor con mujeres solicitantes de asilo en México, pero creo que em, en la estructura de las relaciones de poder y la violencia de género es un tema preponderante en los casos de mujeres solicitantes de asilo en general. Muchísimas gracias, Gretchen. Creo que todas coincidimos contigo, con tu punto de vista desde el MUMI. Las cifras de mujeres huyendo de sus países de origen son cada vez mayores, como tú mencionas, por diversas razones. Pero estos incrementos en los números hacen pensar pues que las mujeres, niñas y adolescentes lo hacen motivadas por razones que tienen que ver exclusivamente con el género. Voy a hacer una pausa en este momento y al regresar con los refugiados continuamos abordando el tema. Quédense con nosotras. Gracias por estar en sintonía con el programa de Con los Refugiados. Estamos abordando el tema de la violencia sexual y basada en género, una realidad que viven mujeres, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Quiero retomar el tema de este programa porque quizás vale la pena recordar o explicar, digamos, hacer énfasis en el concepto de violencia sexual y de género, precisamente por lo que hablábamos antes a la pausa, porque si los números de mujeres están aumentando, de mujeres que salen, que huyen de sus países por violencia de género, sexual y de género, ¿a qué nos referimos con este tema? Natalie, te pediría si tú quieres explicar un poquito esta definición. Hola, buenos días. Justamente voy a tomar el ejemplo de Clínica Condesa, que es donde trabajo. Tenemos ahí desde el 2009 un programa para sobrevivientes de violencia sexual, en el cual atendemos todos los días, desde ese año, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, precisamente. Y consiste básicamente en un protocolo que llamamos de profilaxis, es decir, de prevención para todas las personas que sufrieron algún evento de violencia sexual, en este caso, que podamos hacer una intervención para evitar el embarazo, en el caso de las adolescentes y de las mujeres, y también para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, por supuesto, y otras infecciones. Este programa, quiero aprovechar para decirlo justo aquí, está disponible para todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que están en la Ciudad de México. Y justo hago énfasis en esto porque creo que es fundamental que podamos desde las instancias de gobierno garantizar el acceso a servicios para todas estas personas. Este es el protocolo como tal para sobrevivientes de violencia sexual, pero me parece sin duda que a partir del testimonio que nos dio Marianne y de lo que comentó Gretchen, aquí estamos hablando de una violencia estructural mucho más grande que está desde los países de origen, de tránsito y de destino. Y cuando nos referimos a violencia de género, creo que estamos hablando de una interseccionalidad mucho más amplia que creo que vamos a poder abordar aquí en el programa. Está esta parte ya mencionada del cuerpo, ¿no? Del cuerpo utilizado para someter y para violentar, por un lado, pero definitivamente tiene muchos rostros esta violencia de género. Por el ser mujer, por ser mujer trans. Quiero también mencionar aquí a las mujeres trans que viven esta violencia de género por su condición de mujeres trans.
Muy bien, muchas gracias, Natalie. Justo para complementar el tema, ¿no? De que la definición de violencia sexual y de género también incluye a mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero. Bianca, ¿qué panorama puedes tú confirmarnos o compartirnos desde lo que has trabajado en Cóncavís allá en El Salvador? Creo que precisamente el desplazamiento forzado, eh, las personas refugiadas que salen precisamente del norte de Centroamérica, de Nicaragua precisamente, toda esta definición de protección internacional prácticamente afecta en su mayoría a mujeres, pero sobre todo afecta a mujeres trans también, que en muchas ocasiones tenemos que huir de los países de origen, precisamente por lo que decía Gretchen, porque estamos sufriendo esa violencia y estamos huyendo para sobrevivir. Quieras o no, eh, es traumático y es a la vez reconfortador escuchar las palabras de Marianne, que Marianne es una historia viviente, un testimonio que ha podido ocupar esa afectación para hacer eco precisamente por esas afectaciones que sufren miles de mujeres. ah, las refugiadas, las desplazadas, todo este fenómeno tiene rostro de mujer y hay que decirlo, porque somos la mayoría las que estamos huyendo, las que estamos solicitando este tipo de protección internacional por las múltiples formas de violencia. Las mujeres trans en El Salvador, por ejemplo, y en la región, tienen una expectativa de vida de 35 años. Entonces significa que previo a esos 35 años, nos toca enfrentar múltiples formas de violencia y posiblemente al llegar antes de los 35 ya hemos muerto muchas de nosotras. Entonces, ¿qué están haciendo de veramente los estados precisamente para salvaguardar esta protección y la integridad de nosotras las personas trans, por ejemplo? Y vemos cómo, por ejemplo, el informe de Human Rights Watch habla de que durante el año 2019 y 2020 se recibieron alrededor de 2.000 solicitudes de asilo de personas LGTBI de Centroamérica, y cómo esto nos lleva a estudiar esa deficiencia que todavía tienen los estados, y lo hablo porque lo tienen los países de origen, de tránsito y en muchas ocasiones de destino, porque la violencia precisamente también para mujeres que ya no han tenido el estatus de protección de refugiada o de asilo, muchas veces enfrentan esa violencia, denuncian ante los sistemas de justicia y no son escuchadas prácticamente. eh, Se sigue anulando esa protección que van buscando en los países de destino. Muchas gracias, Bianca, también por compartir el punto de vista desde Comcavis. Indudablemente, entonces, estamos hablando que hay una continua violación, digamos, o hay una violencia estructural continua. Desde el país de origen, desde el país desde donde están huyendo las mujeres, las adolescentes, las niñas, en el tránsito también, todos los riesgos que enfrentan en busca de supuestamente una vida más digna o simplemente en busca de sobrevivencia. Ahora, tal vez una pregunta pudiera ser, ¿qué puede ser tan fuerte para expulsar o desplazar a una mujer de su país, aún sabiendo los riesgos que corre en el trayecto? Es una pregunta muy dura porque sabes, como decía Marianne en su intervención, muchas mujeres saben lo que van a enfrentar en el camino hacia la búsqueda de la sobrevivencia. Es como muy complejo, ¿no?, esta situación.
Me gustaría tal vez ahondar un poquito en esto con Blanca de Hayas México, que también está en primera fila atendiendo y acompañando a esta población de mujeres. Blanca, te cedo la palabra. Gracias, Angélica. Con mucho gusto. Y bueno, gracias también a Marian por compartir su experiencia. Me quedo mucho con sus palabras finales cuando compartió, de poderosas y de esperanza y de compromiso que dijo, no voy a ser feliz porque eso es lo mejor que puedo hacer por mí, ¿no? Creo que lo que tenemos que entender o lo que podemos estar de acuerdo es que hay un continuo de violencia contra las mujeres, como bien mencionabas, que ocurre desde antes de nacer en muchos países con la selección del sexo en el embarazo, ¿no? O sea que hay países donde se abortan a las mujeres porque se tiene más valor en tener hijos hombres, ¿no? Entonces, desde antes de nacer, durante la infancia, con infanticidio, con abuso emocional y físico, con acceso diferenciado a servicios y derechos para niños o para niñas, en la niñez con el matrimonio infantil, con alimentación diferenciada igualmente, omisión de cuidados que sucede para niñas. Obviamente esto continúa en la adolescencia también con matrimonio forzado, en edades un poquito mayores, la violación durante el embarazo, igual matrimonio forzado. En la vejez sabemos abuso de viudas, violencia contra mujeres mayores, creo que casos como esos conocemos todos los días. Como comentaban también, la violación como un instrumento de guerra que sucede en todas las edades, desde recién nacidas hasta edades, hasta la vejez. Y esto se cruza o sea, esto lo que quiero decir es que esto es algo que están viviendo las mujeres en sus países de origen, que las orilla muchas veces a salir a buscar una mejor vida. En parte o en gran medida porque no encuentran las garantías para poder proteger sus derechos, ¿no? Sus derechos a una vida libre de violencia. El Estado no les proporciona las garantías suficientes, la violencia agregada en sus comunidades no la pueden soportar, además de la violencia económica que sufren, ¿no? De falta de oportunidades económicas. Hay un poema muy bonito de una migrante africana de nación United Kingdom, que dice una frase que me pega mucho, que dice: nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el agua sea más segura que la tierra. O sea, no, la decisión que se toma de buscar asilo en otro país fue una decisión que, si bien se pudo haber dado de manera repentina por circunstancias como la que mencionaba Marian, es una decisión que se toma después de haber agotado todo lo posible, la capacidad de quedarse donde están. Las gentes migran con sus raíces, se llevan a su tierra consigo, o sea, su cultura, sus valores, no salen de su país a menos de que no vean otra alternativa. Entonces, esto es lo que estamos tratando también de apoyar de la mejor manera que podemos desde el trabajo que hacemos. Tenemos trabajo desde legal, de un aspecto de protección legal. Apoyamos a las personas que buscan asilo tanto en México como en Estados Unidos, pero también ofrecemos servicios de salud mental y apoyo psicosocial, porque sabemos que este contexto está allí inherente, es una realidad, y de atención y manejo de casos de violencia basada en género, y también tratamos de hacer lo posible por estrategias de prevención dentro de un contexto de atender a personas en contexto de movilidad, ¿no? Entonces, es parte de lo que hacemos, es parte del compromiso que tenemos como una organización ya con tantos años de existencia a nivel mundial, aunque en México somos bastante jóvenes, apenas un poco más de un año.
Y es por historias como las de Marianne y como las de muchas otras, como las que compartió Bianca, que estamos haciendo este trabajo, ¿no? Y atendiendo la necesidad inmediata, pero también trabajando lo mejor posible para abordar esa situación de violencia estructural que afecta a todas las mujeres. Muy bien, claro. Muchas gracias, Blanca, también por compartir este punto de vista. Me queda poquito tiempo, pero no quiero irme a la pausa de nuevo sin incluir a Carla de PCR en esta conversación. Carla, ustedes reciben en programa Casa Refugiados a mujeres que vienen desde Centroamérica, de otros países, a mujeres refugiadas también, solicitantes de asilo. Tal vez para que nos describas un poco más, a manera más sensible, un poquito más visual incluso, para poder tener este concepto. ¿Cómo llegan las mujeres, las adolescentes, las niñas a programa Casa Refugiados? ¿Cómo les encuentran ustedes a ellas? Para que alguien que nos está viendo entienda que no es un tema de un trauma leve, o sea, es algo de fondo que les marca, ¿no? Carlita, te doy la palabra. Muchas gracias, Angélica. Efectivamente, como decía Marianne, pues sí huyen, y a cual también quiero agradecer su testimonio, huyen de una muerte en vida, ¿no? Donde el ser mujer en un contexto tanto criminal de violencia machista y patriarcal. Esto significa que los hombres pueden usar sus cuerpos como esto que veníamos diciendo, ¿no? Como territorio de escritura para venganza o demostración de la fuerza. Entonces, ¿cómo acceden a programa Casa de Refugiados? Normalmente nos la pueden canalizar organizaciones aliadas que trabajan con nosotros, o el mismo Instituto Nacional de Migración, Comar también nos refiere casos, y pues organizaciones de sociedad civil que conocen nuestra labor manifiestan en qué podemos apoyarles. Nosotros hacemos una atención integral y justo lo que buscamos es acompañarles en este proceso y que ellas sean quienes también tomen las decisiones, ¿no? Si hay un acompañamiento transversal que busca que la persona esté en el centro, y ellas nos van guiando en este acompañamiento hacia qué es lo que nosotros podemos brindarle y hasta dónde acaba nuestra labor, ¿no? Pero sí es esta dinámica que ustedes justamente describen, en donde es de estar destrozadas, ¿no? Estar destrozadas por dentro, estar destrozadas por fuera, de huir de la violencia que se está viviendo tanto en Centroamérica, país de origen, y también en nuestro territorio, ¿no? Y destacar que sí son niñas, jóvenes, y mujeres, pero mujeres que justamente, como ya lo decía Natalie, ¿no? Muchas mujeres trans, también mujeres que se identifican como lesbianas, que muchas veces son invisibilizadas, ¿no? Y que nosotros también tratamos de poder ponerlas al centro, dadas las sistemáticas violaciones de... Muy bien, muchísimas gracias, Carlita. Pues bueno, cerramos este bloque entonces, creo yo, con un panorama bastante claro de lo que está ocurriendo, de por qué están saliendo, por qué están huyendo estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes. Creo yo que ahora que volvamos de la pausa, vamos a hablar un poco de por qué es importante que se les reconozca como personas refugiadas, como mujeres refugiadas. Algunos retos también en las temáticas. Así que quédense con nosotras para que continuemos abordando este tema. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la última parte del programa de Con los Refugiados, abordando el tema de violencia sexual y basada en género, una realidad que viven mujeres, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Bueno, ¿por qué es importante reconocer a estas mujeres como mujeres refugiadas, como personas refugiadas? Hacer esta diferencia entre personas migrantes y refugiadas tiene un impacto en el marco jurídico que le otorga protección. Cuando una mujer llega a México o una persona llega a México y no se le identifica como una persona refugiada, no se le canaliza entonces al sistema de asilo y por ende no se podría garantizar un derecho que es fundamental, que es prioritario para las personas refugiadas, y es el derecho a la no devolución.
Esto significa que no deben ser devueltas a su país del cual huyeron porque está en riesgo su vida. Entonces, cuando una mujer llega a México huyendo de todo lo que ya hablamos con nuestras panelistas, necesitamos asegurarle que pueda acceder al sistema de protección. Pero claro, esto tiene muchos retos y hay muchos factores que para las mujeres y niñas y adolescentes refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes o extranjeras, también podemos, conglomerar así, se complica aún más para poder obtener protección. Por ejemplo, la documentación a veces es temporal, los documentos que no todas las autoridades o las personas conocen, no se les hacen familiares, o la falta incluso de esta documentación oportuna. Y ligado a este tema, pues hay temor de denunciar, porque ¿cómo denuncio si no estoy en mi país, no traigo la documentación? Y esto deriva en muchos otros temas como el acceso a justicia, la falta de acompañamiento legal. Y me gustaría hablar de esto un poquito contigo, Gretchen. Tal vez podemos ampliar este punto. Sí, claro. Bueno, primero es fundamental como marco, creo que internacional, ¿no? En el movimiento de mujeres, de violencia, de feminismo, o sea, feminista en general, reconocer mujeres que están huyendo de sus países bajo el esquema, el marco de ser reconocidas como refugiadas. Porque a nivel internacional tenemos que reconocer que los estados tienen la obligación de proteger a las personas que viven dentro de su país, independientemente de su situación migratoria, nacionalidad, etcétera. Entonces, las mujeres que salen, muchas veces la dificultad es que no reconocen ellas, bueno, eso lo hemos visto en los casos, que esta violencia que han vivido sería una razón jurídica para poder pedir protección. Entonces tenemos que empezar de ahí, el reconocimiento de las violencias y que son razones para poder pedir y exigir y garantizar la protección a mujeres. En cuanto a la documentación, esto es una parte sumamente importante. En México, cualquier persona que solicita asilo a través de la Comar debería de recibir un documento, una tarjeta por razones humanitarias, mientras esté esperando la solicitud. Y la documentación es fundamental porque, como tú dices, eso es lo que a mí me permite moverme, subirme a un autobús, protegerme, ir, tener algo que me identifica para pedir un servicio de salud. Porque muchas veces en México, como en otros países, a lo mejor no es un requisito, sin embargo, en papel, ¿no? Pero sin embargo, cuando la persona llega a la instancia de gobierno o a la escuela, se piden algún tipo de documentación. Entonces, nosotros siempre estamos entre la no necesidad de la documentación para poder representar a las mujeres, pero sin embargo también empujando constantemente para que tengan documentación. Y en México, pues ya reconocido como refugiadas, pues se les dan la estancia por, ¿no? De residencia permanente. Y eso sí da más protección. Y como tú dices, el tema de la no devolución, de que yo puedo sentirme segura que no me van a regresar a mi país de origen, ¿no? Del cual estoy huyendo, es fundamental. Y qué mejor que tener algún tipo de documentación para poder sentirme un poquito más segura mientras camino por la vida, busco trabajo, inscribo a mis hijos a la escuela, etcétera. Entonces, sí, muy importante. Gracias, Gretchen, por supuesto. Bianca, para el caso de las mujeres transgénero, personas no binarias, ¿es aún más complejo este tema? Tienen factores adicionales, ¿no? Que hace más complicado también poder acceder al sistema de protección, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, hay que reconocer que, por ejemplo, en el caso de mujeres trans, llegan con una expresión distinta al nombre que está consignado en su documento. Y son los vacíos legales que precisamente ah,
no cubren los estados. Por ejemplo, no hay ley de identidad de género en la mayor parte de los países de Latinoamérica y el Caribe. Y vemos cómo esta dificultad conlleva a la negación de servicios especializados y que brindan las diferentes instituciones de los países de tránsito o destino. En muchas ocasiones hemos podido ver de que, por ejemplo, en los sistemas de salud no atienden a mujeres trans bajo ese enfoque diferenciado a su identidad y del respeto, sobre todo, a su nombre. Porque precisamente el documento, porque muchas se llevan su documento de identidad, su DNI o su pasaporte, está consignado un nombre masculino. Y muchas de estas instituciones le niegan ese derecho a la población trans principalmente. Pero sobre todo hemos visto que en el acceso a la justicia también es otro vacío legal, por ejemplo, que enfrenta los países de destino, donde la violencia estructural que luego enfrentan las personas que están solicitando la protección internacional, vemos que cuando denuncias o la denuncia no puede ser tomada porque tu documento, como decía Gretchen, no tienen un documento que respalde o que ampare estos sistemas de denuncia para las personas refugiadas o solicitantes de asilo o migrantes, puesto que tampoco, y se carece, mejor dicho, de información por parte de estas instituciones clave, de cómo una persona refugiada, aunque no tenga un documento legal que le ampare esa protección que tiene por el Estado, puede acceder a estos sistemas de denuncia y cómo prácticamente queda en el vacío, por así decirlo, jurídico, de que no pueden acceder ni siquiera a interponer una simple denuncia. Entonces, es también necesario de que, por ejemplo, las instituciones provean de servicios y de información de cómo, mejor dicho, se pueden acceder a los diversos servicios que estas instituciones prevén para las personas refugiadas o migrantes, porque al final, si estas no tienen la información, van a quedar prácticamente invisibilizadas. Asimismo, al hablar de estos retos que también enfrentan, es a la inserción prácticamente económica, porque las refugiadas, recordemos que son explotadas o son vinculadas a redes de trata, donde no existe prácticamente una, un acompañamiento del Estado para poder brindar esos medios de vida sostenibles para las personas refugiadas. Muchas gracias, Bianca. El tema de salud, no quiero que se nos escape. Natalie, ¿qué hay con el reto en el acceso a servicios de salud y sobre todo hoy con el tema pandemia, el encierro con parejas violentas, acceso a vacunación, equipo de protección, etcétera? Te cedo la palabra brevemente también para que hablemos de eso un poquito, Natalie. Pues creo que el tema de salud es súper complejo y súper amplio, más ahorita en el contexto de la pandemia. Quiero mencionar en específico dos temas que tienen que ver con salud. Por un lado está el tema de salud mental, que creo que Marianne habló mucho de eso y es muy interesante su testimonio en este sentido. Este acompañamiento que requieren estas mujeres y mujeres trans solicitantes, inmigrantes, y el tema de salud sexual y reproductiva, que es un poco más lo que vemos en la Clínica Condesa. Específicamente dos temas muy rápido: embarazo e interrupción legal del embarazo. Es decir, estos dos aspectos que hemos visto en la clínica me parecen fundamentales, pero como decía Gretchen, muchas veces la documentación es necesaria. Y si bien en la clínica atendemos a las mujeres sin documentación, a veces para otro tipo de intervenciones que nosotros no podemos hacer, nos topamos con el tema de la documentación, ¿no? Y de las normativas
y en su momento del Seguro Popular, de lo cual hemos hablado muchas veces. Entonces, creo que ahí hay un tema fundamental como normativo y que tiene que ver también con lagunas jurídicas, ¿no? En la Constitución está el derecho a la salud, pero a la hora de implementarlo, de aterrizarlo en las instituciones no es tan evidente. Y eso lo digo en general, ¿no? Para diferentes servicios. Y creo que ahorita con la pandemia, si bien el acceso ya era complicado para muchas de estas mujeres, me parece que esto profundizó la dificultad para acceder a servicios de salud en general, no solo para las mujeres migrantes y solicitantes, me parece que para las mujeres en general en México. Hay varios estudios que han documentado justo cómo la violencia basada en género en este contexto de pandemia se ha acrecentado muchísimo. Y esto nos regresa al punto inicial de la violencia estructural también en México, ¿no? Y qué hacemos con eso, digamos, desde los ámbitos de sociedad civil, de gobierno. Creo que ahí son varios temas, pero dejaría embarazo, interrupción legal del embarazo, salud mental y el gran reto de la pandemia, de los hospitales que se dedican ahorita a COVID. Y creo que hay muchas cosas que ahorita definitivamente en términos de acceso son complicadas. De la vacunación, me parece que hay que ver cómo avanza, ¿no? Ahorita estamos con el tema de los mayores de 60, tendrán que sacar los lineamientos y por supuesto que la población solicitante tendrá que estar incluida. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Carlita, ¿cuál sería el principal reto desde PCR? Ya tengo así como muy cortito el tiempo, tengo 2 minutitos máximo. Desde PCR, ¿cuál sería el reto más grande? Creo que de los retos más grandes está la integración, cómo hacen las mujeres con la labor de cuidado que desempeñan. Está esto de migro, pero no tengo redes de apoyo, ¿no? Y en estas redes de apoyo no hay quien me cuide tampoco a mi hijo o a mi hija. Y en este sentido, pues se acentúa la responsabilidad de los cuidados de hijas y hijos, y en su mayoría la población está teniendo muchas dificultades para acceder a guarderías, donde las deja, o sea, me quiero ir a trabajar, pero no tengo dónde dejar a mi hijo, ¿no? Y la construcción también de espacios seguros en donde la población, si viene huyendo de un agente persecutor, como bien lo decían, tal vez de alguna pareja que es de la Mara, o sea, miembro de la Mara, ¿cómo le hago, no? Para que entonces no me rastree en todo este tránsito que realizo por México. De acuerdo. Blanca, para Hayas, ¿cuál sería el mayor reto? Así como muy breve. Aparte de lo que compartieron, el reto de la falta de normatividad para ciertas lagunas legales, creo que hay también un reto de sistemas y de colaboración y de coordinación entre agencias que proveen servicios y también con entidades de gobierno. Y un reto muy importante que creo que todas enfrentamos es el de la falta de visibilidad del contexto de mujeres en situación de desplazadas. No, ya sufren un rechazo, xenofobia, además de todo lo que traen cargando, de toda su historia, de todo su contexto. Las comunidades de acogida no son siempre comunidades de acogida, entonces hay falta de información en las comunidades de lo que es el contexto que enfrentan, y hay falta de información también en las instituciones, agencias y sociedad civil en general. Esos para mí son de los retos más importantes en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se fue volando. Hay mucho tema que abordar todavía. Podríamos hacer un programa por cada tema, ¿no? Dentro de esta temática. Muchísimas gracias a todas por haber acompañado en este espacio de Con los Refugiados. Gracias a ustedes también que nos sintonizaron. Quédense con nosotros para otras emisiones y otras temáticas. Nos vemos en la próxima Con los Refugiados.